En este videotutorial vas a ver cómo elegir una unidad condensadora por aire, cuáles son los factores que influyen en su elección y cómo utilizar e interpretar todos los datos necesarios utilizando un software gratuito. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. En ocasiones puede que tengas que hacer frente a la sustitución de una unidad condensadora o tengas que elegir una para realizar una instalación nueva. Si quieres saber cómo elegirla, te recomiendo que sigas hasta el final de este video tutorial. Como ya debes saber, una unidad condensadora por aire es aquella que puede llegar a contener todos los componentes necesarios para una máquina frigorífica, menos el evaporador y el dispositivo de expansión. Están disponibles modelos básicos como el que ves en la imagen, que contienen el compresor, recipiente de líquido, condensador, presustato doble de alta y baja y caja de conexiones eléctricas. Sin embargo, hay otros modelos que además están equipados con más elementos auxiliares, como un separador de aceite, filtro deshidratador, visor de líquido y válvula solenoide. Incluso algunas vienen equipadas con el termostato electrónico, como puedes observar en la imagen. Los fabricantes ofrecen una amplísima gama de unidades condensadoras y para su elección proporcionan tablas o aplicaciones informáticas. En el caso de que utilices tablas, debes conocer los siguientes datos, como el refrigerante utilizado, ya que dependiendo de la temperatura de evaporación deberás elegir el refrigerante de baja, media o alta presión. La potencia frigorífica. La temperatura de evaporación, ya que cuanto menor sea esta temperatura, menor potencia frigorífica te va a proporcionar la unidad condensadora elegida. Y finalmente la temperatura ambiente, ya que su valor será la media de las temperaturas más altas que se producen en el lugar donde se va a ubicar la unidad condensadora. Como ya sabes, la potencia frigorífica de la unidad condensadora depende de la temperatura de condensación con la que va a trabajar. No obstante, dado que la temperatura de condensación está íntimamente ligada a la temperatura ambiente, en muchos catálogos figura esta última en lugar de la temperatura de condensación. Antes de explicarte cómo seleccionar un modelo de unidad condensadora, debes conocer los diferentes modelos de que dispone el fabricante elegido. En este vídeo voy a elegir una unidad condensadora de Danfoss para el mercado europeo, pero será similar si deseas seleccionar una para el mercado americano. Dentro de toda la gama disponible de unidades condensadoras carrozadas para su instalación en exteriores están las unidades Optima Slim Pack, con su gama estándar W05, que ofrece un equipo compacto y rentable, cuando lo que realmente importa es el espacio, un funcionamiento silencioso, la eficiencia y una instalación sencilla. Incorporan un condensador de microcanales. El condensador microcanal tiene menor volumen interno, por lo que utiliza menor carga de refrigerante, hasta un 30% menos, y es más eficiente, reduciendo el tiempo de carga y de vacío. La limpieza y el mantenimiento también son más simples y más rápidos. Además, pesan hasta 15 kilos menos comparadas con las unidades condensadoras de tubo y aleteado, lo que significa un ahorro. En cambio, la gama mejorada W09 de las unidades Optima Slim Pack incorporan todo lo que la gama estándar W05, más un controlador de velocidad del ventilador y un interruptor principal. Ambos modelos tienen un coeficiente de eficiencia energética alto, lo que reduce los costes energéticos. Están disponibles para refrigerantes con un nivel GWP inferior a 2500, como son el 449A, 448A, 134A, 407F, 407A y el 452A. Así como el refrigerante con un nivel de GWP superior a 2500, como es el R404A. Aunque, como debes saber, el refrigerante R404A está sometido a una prohibición en Europa y no se puede utilizar en nuevas instalaciones debido a la normativa sobre HFC para niveles altos de GWP que se está implantando progresivamente aquí en Europa. Cuando lo que buscas es un mejor rendimiento, la unidad condensadora Optima Plus es la solución con un nivel de ruido bajo, una alta eficiencia, conectividad y una instalación y mantenimiento rápidos. Incorpora un controlador electrónico.
Los modelos de esta gama tienen un coeficiente de eficiencia energética alto, lo que reduce los costes energéticos. Están disponibles para refrigerantes con un nivel de GWP inferior a 2500 y aunque está disponible para el R404A, como ya te dije, debes tener en cuenta la normativa en restricción que hay aquí en Europa para refrigerantes con niveles de GWP altos. Cuando lo que buscas es realmente conseguir la máxima eficiencia, una instalación y mantenimientos más rápidos y un control absoluto de la temperatura y la humedad, la solución es la unidad condensadora Premium, la cual incorpora un variador de velocidad con lo que se consigue una modulación continua del compresor, permitiéndole ralentizar o acelerar de 30 a 100 revoluciones por segundo para ahorrar energía y adaptarse a las fluctuaciones de carga de un modo muy preciso, como ya te expliqué en las clases destinadas a los compresores inverter y regulación de capacidad de los compresores. Los modelos de esta gama tienen el más alto coeficiente de eficiencia energética, lo que reduce los costes energéticos. Están disponibles para refrigerantes con un nivel de GWP inferior a 2500 como es el 449A, 448, 407F, 407A y aunque está disponible para el R404A, como ya te dije, hay una restricción en Europa, con lo cual debes tener en cuenta esto. Para identificar fácilmente una unidad condensadora carrozada, te voy a poner un ejemplo como el que puedes ver en la imagen. Se trata de una unidad condensadora OP-MSX M034MLW05G. Pues bien, cada dígito de dicha numeración identifica una característica de esta unidad condensadora. Los dos primeros dígitos identifican que pertenecen a la gama óptima de Danfoss. La letra M significa que es para trabajar a media temperatura. La S que pertenece a la familia de unidades condensadoras Slim. La X que puede trabajar con los refrigerantes indicados en la tabla. Y la letra M que el condensador está fabricado con tecnología de microcanales. El campo número 5 contiene 3 dígitos que sirven para identificar el volumen de refrigerante en centímetros cúbicos que puede mover el compresor. En este caso, al ser 0,34, desplaza un volumen de 34 centímetros cúbicos. El campo 6 contiene 2 dígitos que sirven para identificar la plataforma del compresor utilizado. En este caso se trata de un compresor Scroll. El campo 7 contiene 3 dígitos que identifican el modelo de esta gama, que es el modelo básico W05. Y finalmente, el último dígito identifica la tensión con la que trabaja la unidad condensadora. En este caso, al tratarse de una E, quiere decir que el compresor funciona con 400 voltios de tensión trifásica y 230 voltios de alimentación monofásica para alimentar el motor de accionamiento del ventilador. En la tabla que te muestro a continuación puedes ver las diferentes gamas de potencias proporcionadas en base al refrigerante utilizado, tanto para media como para baja temperatura para las unidades condensadoras óptimas carrozadas para su instalación en exteriores. Las potencias frigoríficas que funcionan en la tabla son en kilovatios. Las puedes convertir en BTU hora multiplicando simplemente por 3412. Debes tener presente que estas potencias el fabricante las ha obtenido sometiendo a la unidad condensadora a trabajar con una temperatura ambiente de 32 grados centígrados, temperatura de evaporación de menos 10 grados centímetros, recalentamiento de 10 grados y su enfriamiento nulo. Para otras condiciones de funcionamiento, la potencia proporcionada por estas unidades será distinta y te enseñaré a continuación cómo elegir la unidad apropiada. Dentro de toda la gama disponible de unidades condensadoras básicas para su instalación en interiores están los modelos de la gama óptima Light comercial, con potencias de hasta 1,5 kilovatios, las cuales ofrecen una mayor eficiencia con un tamaño reducido. Están disponibles además para el refrigerante R290 o también conocido como propano, lo que la convierte en la opción perfecta para una instalación más ecológica cuando la carga de refrigerante sea menor de 150 gramos. Están disponibles para media temperatura con refrigerantes con un nivel de GWP inferior a 2500 como el 449A, 448A, 134A, 407C, 407F y 407A. También hay modelos para media y baja temperatura para trabajar con el R290 y R452A.
Y aunque están disponibles para el R404A, debes tener en cuenta las restricciones que hay en torno a los refrigerantes con alto GWP que se aplican aquí en Europa con la normativa que ha entrado en vigor hace unos pocos años. Finalmente, dentro de toda la gama de unidades condensadoras básicas para su instalación en interiores están los modelos de la gama óptima comercial con potencias desde 1,5 kW hasta 22 kW, las cuales ofrecen una nueva línea de alta eficiencia con condensador de microcanales, uso de diferentes refrigerantes con un GWP más bajo y funcionamiento a temperaturas de hasta 46 grados centígrados, fáciles de instalar y mantener, más silenciosas hasta 3 decibelios menos, lo que supone la mitad de ruido, como ya te expliqué en la clase 203, gracias al uso de un motor de ventilador de 6 polos en lugar de un ventilador de 4 polos. Están disponibles para media temperatura con refrigerantes con un nivel de GWP inferior a 2500, como es el caso de los refrigerantes que aparecen en la imagen. También hay modelos para media y baja temperatura para trabajar con el R290 y el R452A, y aunque están disponibles para el R404A y R507, como ya te dije, debes tener en cuenta las restricciones que hay en torno a los refrigerantes con altos GWP que se aplican aquí en Europa. Para identificar fácilmente una unidad condensadora, te voy a poner un ejemplo como el que puedes ver en la imagen. Se trata de la unidad condensadora OP-LCQN048MT-A02E. Pues bien, como ya sabes, cada dígito de esta numeración identifica una característica de la unidad condensadora. Los dos primeros dígitos identifican que pertenecen a la gama óptima de Danfoss. La letra L significa que es para trabajar a baja temperatura. La C, que se trata de una unidad condensadora refrigerada por aire con un ventilador. La letra Q, que puede trabajar con los refrigerantes indicados en la tabla. Y la letra N, que el condensador está fabricado con la tecnología de microcanales. El campo número 5 contiene 3 dígitos que sirven para identificar el volumen de refrigerante en centímetros cúbicos que puede mover el compresor. En este caso, al ser 0,48, quiere decir que desplaza un volumen de 48 centímetros cúbicos. El campo 6 contiene 2 dígitos que sirven para identificar la plataforma del compresor utilizado. En este caso, al ser MT, se trata de un compresor MTZ hermético alternativo. El campo 7 contiene 3 dígitos que identifican el modelo de esta gama. En este caso, se trata del modelo A02. En la tabla tienes visibles todas las características de este modelo, así como los demás modelos de las unidades interiores. Y finalmente, el último dígito identifica a la tensión con la que trabaja la unidad condensadora. En este caso, al tratarse de una E, quiere decir que el compresor funciona con 400 voltios de tensión trifásica y a 230 voltios el motor de accionamiento del ventilador con tensión monofásica. En la tabla te muestro las diferentes gamas de potencias proporcionadas en base al refrigerante utilizado tanto para media como para baja temperatura de estas unidades condensadoras para interior. La potencia frigorífica que figuran en la tabla en kilovatios las puedes convertir a BTU hora multiplicando por 3412, como ya te he dicho. Por último, a la hora de seleccionar una unidad condensadora deberás tener en cuenta la normativa europea que afectan a las unidades condensadoras para elegir el refrigerante con la mejor garantía de futuro. Bien, sin más, voy a comenzar haciendo uso del programa Cool Selector, como ya te indiqué en la clase 204, cómo era su descarga y utilización para seleccionar una válvula de expansión termostática. Una vez abierto el programa, vas al menú de la izquierda y seleccionas compresores y unidades condensadoras, y luego haces clic en unidades condensadoras. Seleccionas primero la región donde va a trabajar dicha unidad. Luego la aplicación, yo voy a seleccionar que va a trabajar a baja presión de aspiración, lo cual dejo sin seleccionar el resto. Luego selecciono el R452A, el cual tiene un GWP o factor de calentamiento global menor de 2500. La frecuencia de la fuente de alimentación la dejo en 50 Hz y paso a introducir los datos térmicos de la instalación.
La potencia frigorífica será de 5 kilovatios, con una temperatura de evaporación de menos 25 grados centígrados, recalentamiento útil de 7 grados y voy a poner un recalentamiento adicional de 2 grados centígrados. Para la temperatura ambiente máxima será de 32 grados centígrados con un subenfriamiento de 4 grados y un subenfriamiento adicional de, por ejemplo, 2 grados centígrados. Bien, lo demás lo dejo como está por defecto y veo que el programa me recomienda una unidad óptima versión A02 que proporciona una potencia frigorífica de 4.788 vatios, trabajando con un COP de refrigeración de 1,67, lo que supone un consumo de 2.866 vatios con una corriente total de 5,67 amperios a 50 Hz y con tensión trifásica de 400 voltios para una temperatura de condensación de 37 grados centígrados. Esto supone una potencia frigorífica proporcionada por la unidad del 96% de la requerida de 5 kilovatios, o sea que proporciona un 4% menos de potencia. Si lo que deseas es una unidad con mayor potencia, tendrías que elegir una unidad óptima Slim Pack W05 que proporciona un 7% más de potencia y que trabaja con un COP más pequeño, lo que supone mayor consumo. Bien, voy a elegir entonces la unidad sugerida por el fabricante y, como puedes ver en el gráfico, para una temperatura de evaporación constante de menos 25 grados centígrados, trazo una línea vertical y si la temperatura ambiente aumenta, puedes ver que la potencia frigorífica proporcionada por la unidad disminuye. Y por el contrario, si supongo una temperatura ambiente constante, puedo ver que si la temperatura de evaporación disminuye, también disminuye la potencia frigorífica proporcionada por la unidad. Además de visualizar la capacidad de refrigeración en función de las temperaturas de evaporación y la temperatura ambiente, podemos ver el consumo eléctrico en función de la temperatura de evaporación y temperatura ambiente, que como ves, si la temperatura de evaporación disminuye, también lo hará el consumo eléctrico. Y también, a medida que aumenta la temperatura ambiente, el consumo aumenta. También se representa la intensidad de corriente que absorbe la unidad en función de las temperaturas de evaporación y de ambiente. Y como puedes ver, si la temperatura de evaporación es menor, el consumo de corriente para una determinada temperatura ambiente, por ejemplo, a 35 grados, el consumo disminuye. Y por otra parte, para una temperatura de evaporación constante de menos 25, si la temperatura ambiente no se aumenta, pues el consumo también aumenta. Y por último, puedes ver el COP frigorífico en el que la temperatura de evaporación para una determinada temperatura ambiente, por ejemplo de 35 grados, esta gráfica, a menor temperatura de evaporación, menor COP. O si mantenemos una temperatura de evaporación constante, observamos que a mayor temperatura de ambiente, menor es el COP. Si haces clic en el menú en la ficha Límites, puedes ver que el punto de funcionamiento está dentro de la zona de trabajo seguro de la unidad. En la pestaña de datos de rendimiento puedes ver todos los valores termodinámicos del circuito frigorífico, los cuales te ayudarán a detectar un mal funcionamiento de la unidad, comparando estos valores de presión y temperatura con los efectuados por ti en la unidad condensadora que tiene el problema. En la pestaña de información dispones de los datos para los repuestos de los diferentes componentes que integra la unidad, así como las dimensiones, especificaciones eléctricas, conexiones mecánicas y los datos técnicos. Si haces clic en Documentación e Imágenes, podrás acceder a los catálogos, guía de instalación, así como ver una foto del aspecto de la unidad, entre otros. Por último, en la pestaña Eco Design o Diseño Ecológico, puedes ver todos los parámetros de eficiencia energética de esta unidad,
así como la indicación de que cumple con la directiva Ecodesign de 2018 aquí en Europa. Bien, finalmente puedes establecer un informe con todas las características de la unidad y puedes personalizarlo, ¿vale? Para una determinada persona. Actualizamos los datos y ahí tendrías actualizado los datos, ¿vale? Bueno, pues si quieres convertirlo a PDF, hacemos clic en OK, seleccionamos el nombre que queramos, el lugar donde lo quieres almacenar y tendrás, como ves, el archivo en PDF dispuesto para ser utilizado. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale a me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal Acadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.